revisar de qué se trata esta órtesis que estamos haciendo ahora. ¿Mm? Bueno, recordarles lo mismo que les dije en la clase anterior. Yo acá tengo algunas imágenes que utilizo porque gentilmente nuestros usuarios nos han autorizado para hacerlo, pero pedirles por favor de que estas imágenes no se copien ni se fotografíen, porque como les digo, corresponden a personas que han sido usuarias mías puntualmente y hay que respetar, ¿cierto?, su voluntad de solamente usar estas láminas para esta clase. Bueno, para partir entonces, como les decía, vamos a revisar un poquito, ¿ya? Algunos contextos, algunas ideas clave que tienen que ver con el trabajo con personas con quemaduras o lesiones cutáneas. Y dentro de esos conceptos clave, digamos, tal vez el primero es el que vemos en esta primera lámina, ¿cierto? Que nos pregunta, ¿por qué será? ¿Ya? ¿Cuál será la razón para que las personas que sufren este tipo de lesiones se vayan deformando? ¿Ya? Vayan teniendo estas cicatrices que son tan deformantes, tan inestéticas. Y entender esto es la base para todo lo que viene después. Entonces, para responder esta primera pregunta, como aparece también en la lámina, ¿cierto? Tenemos que comprender claramente algunos aspectos que tienen que ver con la cicatrización normal y la cicatrización anormal. No vamos a entrar en detalle porque ya lo vimos en enero, pero vamos a volver a mirar los hitos más relevantes que es importante que ustedes tengan claro. Les voy a pedir que por favor, si algo no queda claro o quieren hacer cualquier pregunta de alguna experiencia que ustedes tengan, algo que les ha tocado ver, por favor me interrumpan, lo pueden hacer a través del micrófono o a través del chat y yo feliz les contesto, ¿ya? Bueno, entonces lo primero, ¿ya? Recordar que cuando una persona sufre una lesión, vamos a hablar de quemaduras, ¿ah? Ustedes lo pueden esto llevar a cualquier tipo de lesión cutánea, pero vamos a hablar de quemadura como la más típica y que todos de alguna manera hemos vivido, ¿verdad? Bueno, en esta lámina ustedes ven un dibujo que muestra cómo sería la piel si la miráramos hacia adentro. Vemos en la parte de arriba, ¿cierto?, unos pelitos que aparecen, ¿cierto?, que emergen de la superficie de la piel, que se va a llamar epidermis, ¿verdad? Y si miramos más hacia abajo, vamos a observar como una torta de 3 capas, ¿verdad? En la capa superior vamos a tener esta primera capa de la piel que se llama la epidermis, ¿ya? Que a su vez va a estar formada de 7 capas, pero que va a ser muy finita, muy delgada, y que fundamentalmente va a ser la barrera, ¿ya? La barrera que va a proteger nuestro cuerpo de todas las noxas o las agresiones que pudiéramos tener del medio ambiente. En la segunda parte de la torta, digamos, como quien dijera el relleno, ya en la crema de la torta, podríamos decir, se va a ubicar la dermis. La dermis es la parte más noble de la piel. ¿Por qué decimos que es la más noble? Porque en la dermis es donde encontramos todas las partes de la piel que van a tener funciones específicas. Si ustedes ven, esta dermis va a estar, ¿cómo se llama? Transitada por vasos sanguíneos, capilares, ¿verdad? Que le van a dar el color, la temperatura y van a llevar los nutrientes que la piel necesita. Pero también vamos a encontrar en esta zona de la dermis las raíces de los pelos, que son los folículos pilosos, y vamos a encontrar también las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas, que van a ser las que van a producir el sudor y también la grasa que permite que nuestra piel se mantenga lubricada y suave. Si vamos a la parte más baja de este dibujo, vamos a ver como la otra mitad de bizcochuelo, digamos, de esta torta, y esta mitad del bizcochuelo, que sería la que está en contacto con el plato en este caso, ¿cierto? Sería lo que llamamos la hipodermis, que es una capa de grasa, que puede ser más o menos gruesa, dependiendo de qué parte del cuerpo nosotros estamos mirando. En algunas partes tiene una capa bastante gruesa y hay otras zonas en las cuales el cuerpo es bastante más
más delgadita esta capa, por ejemplo, en el dorso de las manos, donde prácticamente no hay capa de grasa, y por eso es que una quemadura, por ejemplo, en el dorso de la mano rápidamente daña mucho, puede dañar estructuras más profundas como los tendones, por ejemplo, porque prácticamente no hay capa de grasa. Esta capa de grasa, que es la hipodermis, va a servir básicamente para mantener la temperatura al interior del cuerpo, y también va a tener algunos vasos sanguíneos, como se observa en el dibujo. Bueno, como concepto, ¿qué es lo importante? A nosotros nos van a importar fundamentalmente las quemaduras de espesor intermedio y de espesor profundo o total, que son las quemaduras donde se va a dañar la dermis, esta capa que yo les decía que es la capa más importante de la piel. Cuando hay quemaduras profundas, al dañarse la dermis, se pierde la posibilidad de que esa piel regenere. Cuando nosotros hablamos de regenerar, hablamos de que esa herida va a sanar un poco desde abajo hacia arriba, ¿ya? Imagínense ustedes, es como que nosotros tuviéramos un hoyo en la tierra y empezamos a empujar desde abajo hacia arriba la tierra hasta que va a ir subiendo y va a emparejarse con el resto del terreno. Cuando se daña la dermis, este mecanismo de reparación no es posible, entonces lo que hace la piel es ir cerrando por avance convergente, es decir, de los bordes de la piel empieza a crecer hacia el centro de la herida, la piel, y hasta que se logran unir los dos bordes, y de esa manera se logra el cierre de la lesión. Otro concepto importante que tenemos que recordar es que decíamos nosotros que las lesiones se podían dar en zonas neutras o en zonas especiales. Cuando tenemos zonas neutras, ¿ya?, que como su nombre lo indica, no tienen demasiada importancia ni desde lo estético ni desde lo funcional, como por ejemplo la espalda, los muslos, el abdomen, son estas zonas que ustedes ven en gris acá en el dibujo, ¿verdad? Son zonas en que básicamente vamos a tener un daño estético asociado a la cicatriz. Al contrario, las zonas que están de color rojo, que son la cara, las axilas, los pliegues de los codos, las manos, la región genital, el peroné, el periné, los huecos popliteos y los tobillos, van a ser zonas especiales. ¿Por qué son especiales? Porque cualquier lesión en esas zonas puede producir un daño estético mucho más relevante. Quemarse la cara es mucho peor que quemarse, por ejemplo, la guatita, ¿ya? Y también tenemos la posibilidad de un daño asociado funcional, porque vamos a tener zonas articulares que van a estar comprometidas. Ahora, acá yo les voy a dejar un link que ustedes después lo pueden ver, ¿ya? En que se muestra un poco cómo cicatriza, ¿ya?, la piel, pero ¿qué es lo importante que tengamos claro? ¿Les muestro el video, no? ¿Qué dicen ustedes o lo ven ustedes después? Como tenemos poquito tiempo, entonces no quiero detenerme mucho en mostrar el video. Es un video en YouTube, Pili, ¿cierto? Sí, sí, es en Ah, YouTube. entonces que después, como está, y tiene como los videos de YouTube, ahí también tienen audio descripción, que después lo vean, así puedes avanzar más tranquilo en el contenido. Perfecto, ya, gracias. Bueno, entonces, para recordar, nosotros dijimos que básicamente la cicatrización tenía 4 etapas. La primera etapa, que era la hemostasia, que es cuando nosotros tenemos la herida y se forma un primer coágulo para evitar el sangramiento. Después tenemos la etapa inflamatoria, que va a durar alrededor de 3 a 4 días después del daño, que es cuando se produce, como su nombre lo indica, una inflamación en el sitio de la herida, y en ese momento de la inflamación aparecen los macrófagos que van a ir a limpiar la herida para preparar la cicatrización. Después pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de fibroplasia o de proliferación, que es cuando se empieza a construir una suerte de andamio, donde se va a generar el inicio del cierre de la herida. Y posteriormente pasamos a la última fase o la final, que es la de remodelación, que tarda alrededor de un año y medio, y que es cuando esta cicatriz empieza a modificarse hasta llegar a su aspecto final. Entonces, si nosotros pensamos en estas 4 etapas, ¿en qué momento, no sé si ustedes lo recuerdan, en qué momento comenzaba la contracción de la herida? Recordemos
que en estas heridas hay un daño a la dermis y por lo tanto la herida va a cicatrizar desde los bordes hacia el centro. Jorge, ¿ibas a decir algo? No, no. ¿No? Ah, ya, es que se me iluminó tu cuadrito. No sé si alguien se acuerda en qué momento las heridas empiezan a contraerse. Parece que no están muy buenos los recuerdos. Bueno, las heridas van a empezar a contraerse en la etapa de fibroplasia o proliferación. Este es un primer concepto que es muy importante que ustedes tengan claro. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor del cuarto día después del daño, después del accidente, ¿cierto? Ya va a empezar a contraerse la herida. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando ustedes ven una persona que está hospitalizada, por ejemplo, por una quemadura grave, ya alrededor del tercer o el cuarto día tienen que empezar a prevenir que esa persona vaya a desarrollar una deformidad. Muchas veces las deformidades más graves que nosotros vemos, sobre todo en personas que viven en localidades más lejanas a Santiago, tienen que ver con que no hubo una persona que estuviese preocupada de empezar a prevenir ya en esta etapa la ocurrencia de la deformidad, ¿ya? ¿Y cómo se previene? Se previene con las posiciones que la persona va a tener que adoptar en la cama y se previene eventualmente con el uso de órtesis, ¿ya? Entonces, en la etapa de fibroplasia de proliferación, ya vamos a empezar a prevenir las deformidades. ¿Por qué? ¿Por qué en esta etapa? Porque resulta que hay unas celulitas que las mencionamos en la clase de enero como que eran las estrellas de todo este proceso de cicatrización, que se llaman fibroblastos. No sé si ustedes se acuerdan de, de ese nombre, si les suena conocido. Les voy a pedir, por favor. Sí, ya, eso les iba a pedir, por favor, vayan poniéndome en el chat, diciéndome, porque así yo sé qué tanto tengo que detenerme o si sigo, ¿ya? Entonces, bueno, los fibroblastos, como ustedes recordarán, eran unas celulitas que iban a fabricar dos proteínas muy importantes para la piel, que eran el colágeno, que iba a dar la resistencia a la piel. Es decir, el colágeno va a permitir de que la piel no se rompa cuando nosotros nos estiramos o de alguna manera hacemos movimientos en los cuales la piel está muy exigida. Y también el fibroblasto va a fabricar la elastina, que es una proteína que le va a dar a la piel la elasticidad, que va a permitir que la piel se vaya adaptando a las solicitaciones mecánicas, es decir, a las tensiones que la piel debe hacer frente en la realización de las actividades normales, ¿ya? Entonces, tanto el colágeno como la elastina van a ser fabricadas por el fibroblasto. Pero resulta que el fibroblasto, que es una célula increíble, que es una verdadera fábrica, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan, va a estar antes de que ocurra el daño, va a estar como dormido, ¿ya? Va a estar inactivo. Y se va a llamar fibrocito, ¿ya? Cuando ocurre la herida, ¿ya? Es como que le tocaran el hombro al fibroblasto y le dijeran, oye, tenés que ponerte a trabajar, hay que fabricar colágeno, hay que cerrar una herida, entonces el fibroblasto se despierta, se activa, ¿ya? Y de fibrocito pasa a ser fibroblasto, ¿ya? El fibroblasto, el fibrocito activado, ¿ya? Que se pone a generar, como les cuento, colágeno y elastina. Pero resulta que después de estos primeros 3 o 4 días, este fibroblasto sufre otra mutación más, ¿ya? Por eso les digo que es una célula realmente increíble y se transforma en miofibroblasto, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la diferencia con el fibroblasto? Cuando yo les digo mio, ¿les suena algo de biología o de anatomía? Cuando nosotros hablamos de mio, ¿de qué hablamos? ¿De músculo? Exacto, Michelle, súper bien. Entonces, fíjense que el miofibroblasto se vuelve un fibroblasto contráctil y se empieza a parecer a las células del músculo liso, ¿ya? Es decir, se va a contraer de manera involuntaria, digamos, ¿ya? Entonces, ¿por qué se va a transformar en miofibroblasto? Porque como la
herida tiene que cicatrizar desde los bordes hacia el centro, entonces estos fibroblastos se empiezan a contraer para unir los bordes de la herida. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Si ustedes han tenido una herida, se deben haber dado cuenta que después de unos días la herida como que empieza a achicarse. ¿Se han dado cuenta de eso? Incluso a veces uno ve como que se hacen como unas arruguitas en el borde de la herida. ¿Ya? Cuando uno ve eso, es el miofibroblasto que está contrayéndose, ¿ya? Y que está generando el cierre de la herida. Entonces, este miofibroblasto, además de producir el colágeno y la elastina, va a tener un rol en la contracción de la herida, que es sumamente importante. Ahora, en las personas adultas mayores y con algunas condiciones de base, por ejemplo, personas con mala nutrición, los miofibroblastos van a estar debilitados y por eso es que las personas mayores, por ejemplo, cuesta mucho más que cierren cuando hacen, por ejemplo, heridas o úlceras, o las personas con patología del sistema nervioso central que tienen, por ejemplo, úlceras por decúbito, el cierre de esas úlceras está enlentecido porque los miofibroblastos se ven inhibidos por ciertas enzimas que se secretan en la etapa inflamatoria. Entonces, por eso, ¿ya? Es que a las personas, como les cuento, mayores, les va a costar más cerrar estas lesiones o cualquier tipo de lesiones que a las personas más jóvenes. Entonces, acá tenemos estos fibroblastos, ¿cierto? Que debido a estímulos químicos, ¿ya? Que reciben cuando se produce la herida, pero también a estímulos físicos que tienen que ver con la tensión que se genera en la herida, van a empezar a secretar, como les contaba, este colágeno, que va a ser la proteína más importante para el cierre de la herida, pero que también va a ser la más importante para la ocurrencia de las deformidades. Entonces, ustedes ven acá una persona, yo les mostré esta fotografía en la clase anterior, ven una persona que tiene los codos doblados, ¿verdad? Y que se nota que si uno mira los codos en detalle, se nota de que la parte del pliegue del codo prácticamente se ha perdido acá en la fotografía. ¿Se fijan? Es como que no tiene el pliegue del codo, sino que tiene como una curva donde debería estar el codo. Eso también, lo que estamos viendo, son estos miofibroblastos. Entonces, ahí uno se podría preguntar, oye, pero si ya no tiene herida, ¿verdad? Esta persona ya tiene cicatrices, tiene injertos y uno no ve heridas, excepto algunas heridas chiquititas que se ven ahí de color más rojo, pero muy pequeñitas, como del tamaño de una moneda. ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen quemadura? Que estos miofibroblastos sufren una modificación y a pesar de que no hay herida, ¿ya? Remanente, siguen contrayéndose, ¿ya? Entonces hay una alteración en los tiempos de la cicatrización y como estos miofibroblastos siguen contrayéndose, entonces empiezan a tirar de la piel y la persona empieza a deformarse, ¿ya? Evidentemente, ¿ya? Dependiendo de dónde esté ubicada la herida, va a ser la deformidad. Si las heridas están cerca de la boca, por ejemplo, puede que la persona pierda la capacidad de abrir la boca. Si las heridas están en el dorso de las manos, la persona va a llevar las manos a una especie de garra, ¿verdad? Se van a extender los dedos a nivel de la metacarpofalange que se van a flectar en la falange. Y así, dependiendo de la zona donde estuvo el daño. Otra pregunta que nosotros podríamos hacer sería, bueno, ¿y hasta cuándo entonces se va a seguir deformando la persona, verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso de contracción de las cicatrices? ¿Se acuerdan? Porque lo vimos en la clase de enero. ¿Alguien se acuerda? No, profe, al menos yo no. No. ¿Alguien más? Parece que nadie se acuerda. Bueno. Este proceso va a durar hasta finalizar la etapa de remodelación o de maduración. ¿Cuánto es esto? 1 año a 1 año y medio. ¿Ya? Entonces, como concepto, las deformidades van a empezar a producirse alrededor del 4.º día después de la herida y van a dejar de producirse alrededor de 1 año a 1 año y medio después del accidente que tuvo la persona.
¿ya? Y van a seguir ciertas líneas que ya están estudiadas, es decir, las personas no se van a deformar al puro lote, las deformidades van a tener que ver con los movimientos que la persona hace. Entonces, por ejemplo, en la palma de la mano, cuando una persona tiene una lesión en la palma de la mano va a tender a cerrarse, ¿ya? Si las lesiones están en las zonas flexoras, por ejemplo, en el hueco popliteo o en el pliegue del codo, esas zonas van a tender a flectarse, a doblarse. Lo mismo en el codo, en el cuello. Si la persona tiene una lesión en la cara anterior del cuello, la tendencia va a ser a que la pera se pegue al pecho, al esternón, ¿verdad? Por flexión. En general, cuando tenemos musculatura que va hacia la flexión y que las lesiones están en la cara flexora, vamos a tener muchas más posibilidades de deformidades porque se suma la actividad que la persona realiza hacia la flexión con la localización en donde se van a estar las cicatrices que se están contrayendo. Ahora, también podríamos preguntarnos cuál va a ser de este periodo tan largo que yo les contaba, como de un año más o menos, cuál va a ser la etapa de mayor riesgo, ¿ya? ¿Cuándo va a ser más peligroso? ¿Cuándo vamos a tener que estar, estoy viendo el tiempo entre paréntesis, cuándo vamos a tener que estar más pendientes, ¿ya? De nuestro usuario, ¿ya? Y la respuesta es que la etapa más riesgosa en términos de producción de deformidad son los primeros 6 meses de evolución, ¿ya? Ahí, en esos primeros 6 meses, es cuando ustedes pueden ver que la persona en 2 semanas se va a deformar, incluso menos, ¿ya? Es muy agresivo y es muy rápido. Por eso que es tan importante estar atentos y atentas, ¿cierto?, a la evolución de esta persona para a tiempo abordar el posible problema o deformidad que pueda tener esa persona. Bueno, hasta acá, ¿estamos claros? ¿Hay alguna duda? ¿O seguimos? Todo claro, profe. ¿Está claro? Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí ven ustedes algunas fotografías que muestran en primer lugar, ¿cierto? Arriba ustedes ven una mano que está muy hinchada, ¿ya? Y en esa mano ustedes van a observar que ya está tomando esta posición de garra que yo les contaba, ¿ya? Garra en que, igual que una garra de una patita, ¿cierto? Un animal, uno ve que los dedos empiezan a ir como a doblar, y a nivel de la articulación metacarpofalángica, la mano se va a empezar a extender. El pulgar va a quedar a un lado de la mano, ¿ya? Es decir, es una mano que pierde por completo la función. A la derecha, ustedes ven una foto en donde hay una persona hospitalizada que tiene una órtesis puesta, es una órtesis, una palmeta, que entiendo que ustedes la vieron con Jaime, ¿ya? Que es una órtesis que se usa para evitar que la mano tome esta posición, que es una posición en que, como les digo, es lo peor que nos puede pasar, porque la mano pierde por completo su función, y vamos a tratar de mantener la posición que se ve en la fotografía de abajo, que es la posición de seguridad de la mano, en que la muñeca va a estar extendida, ya, parcialmente, las articulaciones metacarpofalángicas van a estar dobladas, haciendo como un ángulo recto, los dedos van a estar extendidos y el pulgar va a estar levemente afuera, digamos, levemente sacado en relación a los dedos, o debería estar mirando al segundo dedo, ¿ya? Eso es entonces lo que nosotros debiéramos mantener en la etapa aguda para evitar que nos pase esta posición de garra. Ustedes en la fotografía de abajo ya ven una mano con posición de garra en la cual prácticamente se ha perdido toda la función. Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a tener acá una persona donde vamos a observar, ¿cierto? Si ustedes miran, algunas cicatrices que se ven de color violeta, ¿verdad? Y que se ven levemente solevantadas, se ven un poco brillantes, ¿ya? Y lo que estamos observando ahí son cicatrices hipertróficas. Nosotros dijimos, ¿cierto?, que cuando había un desorden en la cicatrización y se formaba un exceso de cicatrices, vamos a hablar de cicatrices hipertróficas.
Y dice que son cicatrices hipertróficas activas, ¿cierto? Porque son cicatrices en periodo de crecimiento. Las cicatrices que ven ustedes ahí, en estas manos, ¿ya? Son de alrededor de, podrían tener unos 2 a 3 meses de evolución. Es decir, son cicatrices en las cuales estamos en pleno periodo de deformidad. ¿Ya? Pili, consulta, a ¿Sí? a la palpación, ¿cómo se percibe una cicatriz hipertrófica cuando tú la tocas? Buena pregunta. Una cicatriz hipertrófica se siente como que tú tomaras imagínate un champiñón, como la cabecita de un champiñón, ¿ya? ¿Ya? Esa consistencia un poco elástica. Tú un champiñón lo aprietas, ¿cierto? Suavemente, se siente suavecito y después como que tiende a retornar un poco. Entonces puede tener esa consistencia más o menos una cicatriz hipertrófica, ¿ya? Ya. Se palpa dura pero un poquito elástica, ¿ya? Ah, ya. Sí. Se ve, como tú dices, si uno la toca, además se nota como un solevantamiento en relación al resto de la piel, es decir, uno palpa que la cicatriz está más levantada que la piel sana. Y a veces también, y con alta frecuencia, vas a palpar que esa cicatriz está áspera, porque son cicatrices que se secan mucho. Entonces, si tú la tocas, puedes tocar como cueritos que están sueltos, pero que son duros, ¿ya? Como una piel muy reseca, ¿ya? Estas cicatrices hay que estarlas lubricando permanentemente porque de lo contrario incluso se pueden llegar a romper de manera espontánea por la resequedad, ¿ya? Y si ustedes miran en esta foto que yo les muestro cerca de las muñecas, se ven unas zonas ahí más rojitas, ¿ya? En la mano que está a su derecha, ¿ya? Que corresponde probablemente a heridas por resequedad de la piel y, bueno, como ustedes se imaginarán, como está muy reseca, pica, ¿ya? Y al picar la gente se rasca muchas veces dormida sin darse cuenta y se pueden llegar a producir heridas por esta picazón que puede ser bastante importante. ¿Mm? Otra cosa que podemos ver acá en esta foto, pero esta sí que no la van a tocar ustedes si les toca verla, es que ven unas heridas que están sobre las articulaciones interfalángicas, en la mano que está a la derecha, y sobre las articulaciones metacarpofalángicas a la izquierda, ¿ya? Y si ustedes se fijan, se ven como brillantes, se ven de color rojo, son unas heridas de color rojo brillante, pero que son como solevantadas en relación a la piel, ¿ya? Pero son heridas, se ven mojadas, se ven húmedas, ¿ya? Eso corresponde a tejido granulatorio, ¿ya? Que es un tejido que se forma en la etapa de fibroplasia y que en general es un tejido que va a ser precursor de cicatrices hipertróficas. Es decir, aquí que tenemos tejido granulatorio justo sobre las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas es bastante malo, porque quiere decir que ahí se va a formar una cicatriz hipertrófica justo sobre la articulación. Bueno, y lo más importante, ¿cierto? Y lo más notorio que ustedes ven, ¿ya? Es que los dedos largos prácticamente han perdido las arruguitas, ¿cierto? Que tenemos normalmente y que se estiran cuando nosotros flectamos los dedos y que se vuelven a marcar cuando los estiramos, ¿cierto? Estas arruguitas que son los pliegues que están por el dorso de nuestra mano. Si ustedes miran en esta foto, no hay ningún pliegue, están completamente lisos los dedos. ¿Ya? ¿Lo alcanzan a ver bien? Eso, ¿qué quiere decir? Por una parte, que hay edema, es decir, que estos dedos están hinchados por el mismo proceso inflamatorio, pero además quiere decir que ya se está contrayendo, ¿ya? Esta cicatriz y ya está probablemente empezando a limitar el rango de movimiento, en este caso de los dedos largos. ¿Qué otra cosa podemos observar? Bueno, el compromiso articular o de zona especial que veíamos recién, ¿cierto? Que lo vamos a evidenciar en la posición en la cual la persona va a mantener sus manos, ¿ya? Uno observa
que estas manos van a tender a estar siempre en una posición en la cual las personas no sientan tensión. Imagínense que estas cicatrices que se están contrayendo están tensas, están tirantes. Entonces les molesta a las personas. ¿Ah? Estirar, extender los dedos les va a producir molestia, en algunos casos les puede producir dolor. Entonces las personas siempre van a tender a mantener esta mano o rodilla o cuello o lo que sea que se está contrayendo, lo van a tender a mantener en la posición de menor tensión. Y esa posición, como vemos, va a favorecer también el desarrollo de la deformidad. Bueno, otra cosa, ahora vemos otra mano, es la misma mano, ¿cierto? Es la misma persona, pero acá tenemos una fotografía de la mano mirada desde el dorso. Ya estamos viendo la parte del dorso de la mano, y aquí hay algo que le llame la atención. Vamos a ver qué tan aguda es la visión. ¿Qué ven que le llama la atención ahí? ¿Profe? Micaela, sí. Y que cambió de color, que ya no tiene herida. Quizás que los dedos están un poco torcidos. Ujú. Eso, hay una zona todavía más violeta que el resto de la mano. Así es. Y ya no está ninguna arruga. Viste Eso. hartas cosas, Micaela, bien, bien. Hay hartas cosas que se ven ahí en esa fotografía. Bueno, lo primero que tú dijiste es que había un cambio de color, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Y ese cambio de color, fíjate que es como más claro, ¿cierto? Es como que la mano estuviera más pálida, ¿verdad? En algunas partes. Sí, es mucho más pálido. ¿Sí? Sí. Y específicamente, fíjate que se ve más pálida aquí cerca de en los dedos, cerca de las articulaciones, ¿cierto? Ahí en el dedo índice se ve una parte muy blanca. Uh-huh. Incluso se ven unas venitas. ¿Las alcanzas a ver? ¿Las alcanzan a ver, chiquillos? Hay unas venitas ahí que se ven muy, muy, muy suavecitos. ¿Ya? Bueno, esas venitas, ¿ya? Corresponden a capilares que se formaron al cerrar la herida, ¿ya? Lo que estamos viendo ahí es cicatriz, y es cicatriz contráctil. Por eso que cuando la persona, esa cicatriz está tratando de llevar los dedos a la extensión. Entonces, por eso es que cuando la persona trata de doblarlos, se pone blanco, es decir, no llega sangre. Lo que estamos viendo ahí es isquemia, ¿ya? Y tenemos otras partes donde los dedos están más relajados y ahí la cicatriz se ve de color rojo, ¿ya? O un poco más violeta, ¿ya? Eso es porque esos dedos están un poco más relajados. Entonces, Profe, ¿sí? tengo una duda con respecto a lo que acaba de decir recién del que tiene esa parte blanca. ¿Eso se puede dar por la palma de la mano también? Y que También, no le llegue la irrigación. O sea, ¿y puede ocurrir al mismo tiempo? claro que sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, si la persona se quemó la mano completa, ¿ya? Por ejemplo, es más o menos frecuente en los niños, ¿ya? Que de repente meten la manito, por ejemplo, a una taza con agua caliente o una olla con comida. Entonces se quema la palma y el dorso de la mano. Entonces cuando el niño está así la mano, ¿cierto? Está doblada. Entonces cuando la persona trata de abrir la mano y estirarla, se va a poner blanca la zona de la palma. Y cuando trate de doblarla, se va a poner blanca la zona del dorso. ¿Ya? Entonces sí puede ser. Y en el fondo, esas son las manos más complicadas, porque se están deformando para todos lados. ¿Ya? O sea, por eso tienden a quedar tiesas, inmóviles. ¿Mm? Efectivamente. Entonces, lo que observamos acá son esas zonas de isquemia, ya que, como preguntaba la Micaela, aparecen, ¿cierto?, cuando la persona trata de mover su mano. ¿Ya? Y acá, miren, es mucho más evidente la posición que yo les decía recién, ¿ya? Vemos la misma mano, pero esta vez fotografiada desde la palma, y ustedes observan que en la muñeca hay una zona más roja, ¿cierto?, donde hay una pequeña herida, ¿ya? Pero lo que es más notable es cómo se pierden los pliegues de la mano, ¿ya?
cuando la miramos desde la palma de la mano y cómo se mantienen los dedos doblados, ¿ya? Y efectivamente, como decía Micaela, se están empezando como a doblar también hacia los lados, y eso es por la fuerza que hace la cicatriz. Ahora, esto evidentemente va a implicar una disminución del rango de movimiento, tanto activo como pasivo, ¿ya? Activo porque, como les contaba, cuando la persona trate de mover la mano va a sentir tensión, entonces no la va a mover porque le va a doler, ¿ya? Pero si yo como terapeuta tomo la mano y la trato de mover, también voy a sentir como que en el fondo es como que la ropa le queda chica a la mano. ¿Ah? Esa es un poco la sensación, como si imaginamos que la piel es la ropa, y como cuando uno tiene una ropa que le queda chica y trata de moverse, pero esa ropa no le permite el movimiento. Esa es un poco la sensación que tienen estas personas cuando tratan de moverse. Bueno, entonces de aquí nacen los principios de la aplicación de órtesis, ¿ya? Que en primer lugar va a tratar de disminuir, ¿ya?, la hipertrofia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hipertrofia, es decir, esta cicatriz anormal, es la que va a tener relación directa con la cantidad de colágeno que se va a empezar a amontonar en esa cicatriz, y que en la medida en que se siga amontonando, cada vez va a ser más difícil vencer la deformidad y lograr que esa mano o ese pie o ese cuello se muevan de manera normal, ¿ya? En segundo lugar, vamos a tratar de normalizar los rangos de movimiento para, en un tercer lugar, lograr la recuperación de la función, ¿ya? Para disminuir la hipertrofia vamos a usar terapia compresiva, que la vimos en la clase de enero, pero también las órtesis van a ayudar y van a ser en algunas zonas del cuerpo como la elección, en primer lugar, por ejemplo, en la cara, porque cuando el relieve es muy complejo, entonces las prendas compresivas no se ajustan bien al cuerpo y por lo tanto hay que empezar a comprimir a través de órtesis. Bueno, Jaime, estamos más o menos para el primer recreo, yo creo, ¿no? Sí, Pili, estamos yo creo, sí, para que demos un descanso entonces, Después 10 minutitos. Sí, después del recreo nos vamos a la órtesis de frentón, así que si hay alguna pregunta que tenga que ver con esta parte, a lo mejor que la hagan ahora antes de salir o a la vuelta del recreo, no sé. Claro, que le den una vueltecita con los apuntes que han tomado y a la vuelta los primeros minutitos sea para cerrar el tema con alguna duda y si es que no, continuamos con la órtesis. Perfecto. Entonces son las 9:20, nos encontramos entonces a las 9:30, 10 minutitos para que descansen y nos encontramos en un ratito. Perfecto. Ya, voy a Pancho, dejar deja de grabar para que Sí. no se